Hola, bueno, aquí damos comienzo a la ponencia del uso de la herramienta de debate para el desarrollo de la competencia transversal de razonamiento crítico en el contexto del CINECO. Las autoras y autores son Aurea Zodanguera de Sojo Fernández, Sergio Antonio Maseiras, Elena Liz López y Ángel Painzo Lletó, pertenecientes a la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid y el Grupo de Investigación AIDA. El índice de la presentación es el siguiente, siguiendo las normas del Congreso y un poco el paper largo que se presentará a continuación. Entonces, primero que nada, queremos situar un poco el contexto de la propuesta, es decir, cómo son nuestros alumnos o el tipo de estudiantado que tenemos, en qué consiste la competencia de razonamiento crítico y por qué pensamos que es importante más allá de todo lo que se anuncia habitualmente de que sí lo es, pero nunca se fomenta, y cómo a través del debate hemos conseguido fomentar el útil de esta competencia transversal en nuestros estudiantes. Entonces, comenzando un poco, nuestro estudiantado, siguiendo el esquema SWOT, tiene, vamos, una de sus fortalezas es la ilusión y el compromiso que tienen a la hora de realizar sus carreras de ingeniería informática o de computadores o ingeniería de software. También una de las oportunidades que hay a este respecto es la capacidad que tienen de aprender, descubrir y la ilusión que tienen respecto de esto. Sin embargo, una de las debilidades que tienen es la madurez y sobre todo tendiendo a que las asignaturas en las que podemos realizar este tipo de dinámica que vamos a mostrar en esta ponencia están en primero de carrera, por tanto, sin duda es una debilidad. Uno de los desafíos es cómo llegamos hacia ellos dentro de la era o esta gran revolución que hay ahora mismo con los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT o el de Meta, en el cual pues prácticamente parece que todo es reemplazable. Entre ellos, y antes de continuar, una de las cuestiones destacables es que la misma gente de OpenAI, de la empresa que desarrolla ChatGPT, hizo un análisis de cuáles son las profesiones que con el tiempo se podrán, este típico de cuestiones que salen siempre, pero que se podrán reemplazar o se ven amenazadas por ChatGPT y efectivamente todas aquellas que son trabajo de oficina y de rango medio para las que se requiere mucha cualificación, pero que tienden a ser formalizables y reproducibles, como son muchas cosas de computación, contabilidad, em, ingenierías y demás, son potencialmente reemplazables. Es importante destacar que en este paper lo que se termina diciendo es que en lo que estos modelos no sobresalen ni van a sobresalir de momento, es en dos cuestiones. Una, las competencias básicas, es decir, el conocimiento básico en términos de ciencia básica, y justamente la competencia de razonamiento crítico. Por tanto, sin duda esto nos pone ante las debilidades y, como veremos, a veces la falta de atención que presenta el estudiantado nos pone frente a una ventaja muy grande porque nos da un paper o ya un conjunto de bibliografía para soportar esto, diciendo que efectivamente es una competencia claramente a desarrollar. Entonces, dentro de esta competencia, ¿qué tres características destacamos desde el inicio de la asignatura, destacamos al estudiante que queremos destacar aquí? La primera es la actitud de estar dispuesto o dispuesta a considerar de una manera reflexiva los problemas y asuntos que entran dentro de nuestro rango de las experiencias. Es decir, tener una visión no solo técnica o en términos de eficiencia y de optimización del problema, sino también ver, qué tipo de conflictos, qué tipo de problemas, qué tipo de otras disciplinas y otros enfoques hay alrededor de esto. Para esto es básico el conocimiento de los métodos de investigación lógica, el proceso de razonamiento, cómo se realizan y cuáles son las precondiciones para realizarlo, y en el contexto finalmente de la aplicabilidad de la aplicación, es decir, es que tienen que mostrar una cierta habilidad
e ingenio a la hora de implementar estos métodos, de desarrollarlos y de exponerlos posteriormente en clase, como veremos. Entonces, justamente nosotros lo consideramos, a pesar de todo, y dentro del contexto de ChatGPT, sí que creemos que tiene una cuestión de innovación docente importante, porque lo que hacemos es implementar esta competencia, como veremos, a través de la herramienta de debates, pero también teniendo en cuenta este tipo de ayudas como son ChatGPT. Bien, entonces, vamos simplemente a destacar aquí que la estructura, y la veremos a continuación, pero la estructura de la herramienta del debate es en el intercambio de ideas e información sobre un tema realizado por un grupo de trabajo bajo la supervisión o conducción del profesor o profesora, y en los cuales los temas elegidos tienen que tener diversos enfoques o interpretaciones. Es una técnica de enseñanza en la que el alumnado tiene claramente un papel activo, tanto en el desarrollo como en la fase de preparación de la misma. Entonces, dentro de esto, ¿cuáles son nuestros objetivos? Es, dentro de la asignatura de aspectos éticos y sociales, al menos de los grados comunes de informática del ETSISI, introducir la herramienta de debate o mostrar cómo la hemos introducido con el objetivo de fomentar el razonamiento crítico de estos estudiantes. Bien, para ello es necesario, por un lado, primero, evidentemente, medir, no solo medir el desarrollo de la competencia en términos de evaluación, etcétera, sino también la satisfacción que tiene el estudiantado con este tipo de actividad, realizar dentro de los distintos grupos de las asignaturas, establecerlos entre grupos de control y también tomarlo como una oportunidad de innovación para atraer estudiantes que realizando otro tipo de trabajos, como puede ser la típica exposición clásica o el examen, no se ven tan incentivados a la hora de aprender nuevos temas o de desarrollar esta competencia. Y justamente la última es destacar la importancia que tiene el aprender, el descubrir y el ampliar la base de conocimientos. Para eso desarrollamos una metodología bastante clásica que consiste en primero una preparación y una planificación en donde se detectan los problemas, se planifica la metodología concreta que se va a seguir, se seleccionan y preparan no solo las asignaturas, sino también los materiales. Esto que es decir, que no solo proveemos al estudiantado de un tema o un tema o una orientación que nosotros consideramos que evidentemente va con el programa de la asignatura y que puede cumplir los requisitos previamente dichos de que tiene que tener distintas visiones y que tiene que poderse trabajar de manera amplia, sino también una serie de materiales iniciales a partir de los cuales todos los grupos van a tener que compartir. Luego está la fase de ejecución, en donde pues, se realizan el conjunto de actividades, y la evaluación y cierre, que es como ya hemos dicho, donde evaluamos el rendimiento de la metodología, no solo por parte del rendimiento que han tenido los estudiantes o el estudiantado a la hora de realizar esta actividad, sino también su nivel de satisfacción. Es importante destacar sí, que una cuestión, y es que esta actividad tiene la característica en la cual los grupos o cada grupo que escoge un tema no sabe qué posición va a tener que defender. Eso se sortea justamente antes del debate. Es decir, que si estamos trabajando, por ejemplo, un tema de robótica, no van a saber si van a tener que argumentar en favor de la robótica o en contra de la robótica hasta el inicio de la sesión. Bien. Entonces, en la fase de detección de problemas y planificación, lo que organizamos o con lo que lidiamos es, primero que nada, como hemos hablado, con una falta de motivación, cierto rendimiento bajo a la hora de afrontar esto debido sobre todo a la madurez para afrontar la competencia. La bibliografía nos indica que esta competencia de razonamiento crítico se va desarrollando y va cogiendo forma a lo largo de la carrera. Entonces, somos conscientes de que estamos aplicándola en unas fases bastante tempranas de la carrera, y por tanto pueden surgir este tipo de problemas. Entonces, siguiendo un poco y para evitar la pérdida de interés o justamente que la participación sea más instrumental,
lo que hacemos es, primero que nada, realizamos una formación voluntaria de grupos. En segundo tema, se escogen los temas, disculpad, los temas en virtud de los cuales se van a realizar estos debates, para los cuales tiene que haber un mínimo de dos grupos, de grupos pares, evidentemente, para realizarlo. Se les proveen los materiales. Se hace un seguimiento tutorizado del análisis del tema, cómo lo van desarrollando, cómo van prosiguiendo la investigación, sobre todo porque lo que también se les incentiva es a buscar información y compartirla con los otros grupos. Previo a eso, una semana antes, se realiza una tutoría en la cual se prepara la dinámica y se llegan a acuerdos sobre cómo serán los debates, se les instruye al estudiantado, se realiza la actividad y finalmente se desarrolla la memoria donde tanto estudiantes como profesorado evaluamos el conjunto de la actividad. Entonces, siguiendo un poco, bueno, aquí ya entramos en la fase de la ejecución, que ya lo hemos comentado. El desarrollo del debate se realiza siempre en clase, teniendo a la profesora o al profesor como moderador, en el cual se adelanta también al estudiantado que va a haber una serie de preguntas fijas que va a realizar el moderador tanto para una posición como la otra, en virtud de un conjunto de tiempos tasados. Posteriormente también hay otro turno de preguntas por si los demás grupos de pares quieren realizar algún tipo de pregunta. Finalmente se realiza también un cierre de la actividad en la cual el resto de compañeras y compañeros presentes establecen el, un poco evalúan y valoran la actividad y finalmente todos y cada uno de los grupos lo que tienen que hacer en virtud de la posición que se han tenido que defender es entregar una memoria de todas las actividades realizadas, todos los textos vistos, una reflexión respecto de su posición, la posición que tuvieron que defender en el debate y una reflexión final sobre qué les ha parecido la actividad. Esto forma parte un poco ya entramos en la evaluación, el cierre, en la cual no solo valoramos o evaluamos el rendimiento que tiene la metodología, si han sido capaces de alcanzar los objetivos esperados, y también y fundamentalmente lo que hacemos es ver si hay diferencias con los grupos de control que han tenido otro tipo de evaluación, a los cuales también se les hacen una serie de preguntas finales. Entonces, por resumirlo, lo que tenemos por parte del profesorado es una rúbrica de corrección y una valoración de la memoria que entregan, y por parte del estudiantado tienen un cuestionario en el cual valoran la calidad del debate y también se vota el ganador de cada debate, lo cual es algo testimonial, pero bueno, siempre gusta. Bien, los resultados que hemos alcanzado y como son preliminares, dado que continuamos procesándolos, es decir, que no podemos poneros muchos datos, desafortunadamente, pero los resultados que tenemos es que la realización de las actividades asombrosamente ha sido provisto de unos resultados bastante altos y han tenido bastante eh, receptividad dentro del estudiantado. Prácticamente, pues se podría decir que más de un 15% de los grupos, un 15 o un 20% de los grupos se han decantado por este tipo de actividad, sabiendo que implica una carga de trabajo pues igual o superior a cualquiera de los otros métodos. Ha fomentado que asistan más a clase, es decir, hemos notado una mayor asistencia en clase y una mayor presencia de los debates, porque al ser estos transversales a lo largo de los temas de la asignatura, prácticamente en cada una de las clases hay un grupo para que va a tener que debatir sobre ese tema. Entonces, lo que hemos detectado es que están interesados en asistir, están interesados en testearse a lo largo de esta actividad, con lo cual vienen y además participan mucho más en clase. Ha generado un descenso en la ratio de abandono al ser una actividad que se va llevando más a lo largo del curso. Hemos tenido menores ratios de abandono en la asignatura y por tanto menores exámenes finales. Como hemos dicho también, el interés del alumnado ha subido y importante o fundamental no solo es que la valoración general del alumnado ha sido positiva, sino que ha mejorado bastante el rendimiento medio por estudiante de los que participan en estas actividades. Sobre todo, y antes de dar paso un poco a las conclusiones,
Que quiero aclarar que no estaba aquí puesto en la diapositiva, porque si estaba al inicio lo de ChatGPT, una de las cuestiones en las que el conjunto de profesorado nos esforzamos bastante es en mostrarles las limitaciones que tienen este conjunto de lenguajes en la medida en que sí dependen permanentemente del tipo de información o hacen consultas para buscar información en estos modelos de lenguaje, tienden a generar respuestas muy deficientes en lo que se evalúa como que es de razonamiento, pensamiento crítico. Entonces se ha generado una dinámica muy interesante donde no le prohibimos al estudiantado que utilice esta herramienta, pero se han dado cuenta de que esta herramienta no deja de ser un asistente para determinadas cosas muy concretas y repetitivas, sino para un procesamiento de la información, un buscar una información adecuada que nos permita reflexionar, etcétera. Se han dado cuenta de que todo eso siguen teniendo que hacerlo ellos. Bueno, y hemos tenido conjunto malas, vamos, malas experiencias, ¿no? Pero experiencias donde sí se ha abusado de esto y se ha notado mucho a la hora de debatir y de las argumentaciones y los razonamientos críticos que realizaba cada uno de los grupos. Por tanto, consideramos que es una experiencia muy positiva poder mostrar al estudiantado en vivo y en directo cuáles son las limitaciones que tiene todo este tipo de cuestión de modelos de aprendizaje y de grandes modelos de aprendizaje que están tan en boga y parece que lo van a solucionar todo, que ellas y ellos mismos vean cómo flaquean en lo que se refiere a pensamiento crítico o a la adquisición de conocimientos básicos. Entonces, ya finalizando, y como conclusiones, evidentemente lo que hemos encontrado es que esta adquisición de la competencia se realiza de una forma más eficiente e integrada a través de este tipo de dinámica, que no es la única que empleamos, pero sí estamos tratando de impulsarla. Entonces hay cada vez mayor participación de estudiantado en este tipo de dinámica. En los cuestionarios se aprecia que los estudiantes tienen un alto grado de satisfacción respecto a este conjunto de actividades, todo lo que sea salirse un poco del típico examen o el típico trabajo, la típica presentación, les estimula para poder elegir qué tipo de evaluación consideran que es más adecuado, que se ajusta mejor a su perfil. Y por parte del profesorado realmente sí que se añade un poco de carga de trabajo porque hay que tener una serie de tutorías, etcétera, etcétera, pero si se articulan los temas siguiendo los ejes de la asignatura para de cara a proveer materiales, se obtienen no solo muy buenos resultados, sino que nosotras y nosotros lo valoramos como una experiencia muy positiva. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y estaremos encantadas de responder a vuestras preguntas en el foro.